Buenas tardes, vamos entonces a ver nuestra última práctica de laboratorio de ingeniería sanitaria de INSAMAS. Ya con esto finalizaríamos todos los temas que teníamos programados para este semestre para el laboratorio. La última práctica entonces corresponde a la medición de los parámetros de DBO y de sólidos sedimentables en las aguas residuales. Lo mismo. La idea era hacerlo para un agua cruda, para el agua cruda del vertimiento de aguas residuales de la escuela y para el agua tratada con aireación durante 24 horas. De esta forma pues van a encontrar los resultados que les voy a dejar en la hoja de Excel en Moodle. Los sólidos sedimentables. Como les decía en el video pasado, pues hay varios tipos de sólidos que se le miden al agua: los totales, los suspendidos, los disueltos y los sedimentables. Los tres anteriores, ¿cierto? Tanto los disueltos como los suspendidos y los totales se pueden medir por métodos gravimétricos por diferencia de pesos. Estos sólidos, los sedimentables, son los que se hacen un poco diferente y se hacen de forma volumétrica. Los sólidos sedimentables entonces son los sólidos que están en suspensión y que se van a sedimentar en condiciones tranquilas por acción de la gravedad, ¿cierto? Es todo lo que se me va a sedimentar. ¿Cómo los mido? Por método volumétrico, que es el más utilizado, y entonces las unidades que vamos a tener son mililitros por litro, o por método gravimétrico y tendría las unidades de miligramo por litro. ¿Para qué me sirve medir esos sólidos? Me sirve para establecer si requiero o no, ¿cierto? Si tengo la necesidad o no del diseño de tanques de sedimentación. La forma pues más efectiva de remover este tipo de sólidos es con un sedimentador, ¿no? En el sedimentador van a quedar ahí retenidos todos estos sólidos sedimentables. Entonces me sirve para establecer esas necesidades, si requiero o no los sedimentadores como unidades de tratamiento, y además para controlar su eficiencia. Si ya está el sedimentador, ¿cierto? Puedo medir los sólidos sedimentables a la entrada, a la salida y ver cuál es su porcentaje de remoción o de eficiencia. ¿Cómo se hacen? En un cono Inhofe, que es este que ven acá en la imagen. Vamos a ver el paso a paso de cómo se hace. Lo que les decía, yo puedo hacerlo gravimétrico, que ya les voy a explicar cómo es, o volumétrico. El volumétrico es el método que voy a explicar a continuación y es el que más se utiliza. Lo primero que hacemos es llenar el cono Inhofe que está acá, es este recipiente, lo ponemos en un soporte que quede vertical. Se llena el cono hasta la marca, ese cono viene pues graduado, se trae aquí una graduación en mililitros y la capacidad es de 1 litro, entonces lo llenamos con 1 litro de la muestra de agua, ¿cierto? Ya sea cruda o tratada, bien mezclada, igual para todos los ensayos de sólidos, súper importante mezclar muy bien, agitar muy bien la muestra antes de hacer el ensayo. A los 45 minutos debemos girar, ¿cierto? Se saca aquí el cono y se gira, se le da aquí como una vuelta, un giro, para permitir que los sólidos que estén pegados aquí en las paredes bajen. Luego, ¿qué hacemos? Esperamos otros 15 minutos, ¿no? La lectura se hace a la hora. A los 45 minutos lo que hacemos es girar el cono para que los sólidos bajen. Pero la lectura se hace a la hora, ¿no? A los 60 minutos se hace la lectura del volumen del material sedimentable en el cono, o sea, cuántos sólidos quedaron acá en el fondo. Como les decía, ese cono está graduado por mililitros y pues yo puedo leer cuántos mililitros por litro, ¿no? Y ese sería mi resultado, ¿no? Los resultados se expresan de esa forma, eso es el método volumétrico. Fíjense en esta foto, por ejemplo, aquí se ven la cantidad de sólidos, que es muy bajita. En la primera foto que les tenía es una cantidad más grande, ¿no? Entonces ahí leo los mililitros por litro de sólidos sedimentables. Cuando yo lo quiero hacer de forma gravimétrica, entonces tengo que abrir el cono y sacar solamente lo que son sólidos, ponerlos en una cazuela previamente tarada y pesada, y por diferencia de pesos hallar cuántos miligramos son estos sólidos, y eso me daría miligramos por litro. Pero eso no se utiliza mucho. Lo que más van a ver, y en las plantas, y no sé si en la planta que visitaron vieron que hicieran ese ensayo, es hacerlo en mililitros por litro. Este ensayo también se utiliza mucho en toda la parte de los activados, que es el tema que vamos a ver la otra semana. Bueno, ya después de Semana Santa,
donde se tiene el licor mezclado y se hace este ensayo para ver esa sedimentabilidad del lodo, qué tan bueno es la sedimentabilidad del lodo, porque acuérdense que siempre después de los lodos activados va un sedimentador para poder remover y retirar la biomasa del agua. Como les decía, las unidades generalmente cuando las hago por este método volumétrico van a ser mililitros por litro, y pues deben comparar, ¿no?, con la norma. Eso se me olvidó decirles en el video pasado, todos los otros parámetros, pH, color, sólidos suspendidos totales y DQO, así como los que vamos a ver acá que son sólidos sedimentales y DBO, deben revisar la norma cuánto pide, ¿no?, dependiendo la actividad industrial. Entonces, como la actividad es pues, de educación y esa no está en ninguno de los artículos, hay un artículo al final que dice para aguas residuales de procesos de actividades económicas que no estén en el listados anteriormente, y ahí dice, ahí está la tabla si es para vertirlo al alcantarillado o a un cuerpo de agua superficial, que en nuestro caso la escuela sería un alcantarillado, ¿no? Entonces van y miran porque no les doy unos valores, porque eso varía dependiendo la actividad. Bueno, por ejemplo, fíjense, de cubos para aguas residuales domésticas es más o menos, la norma pide un límite de 180, de 200 y de DBO de 90. Los sólidos acá son de 5. Pero si cambia la actividad, si es un vertimiento de un hospital, esto puede variar mucho. Entonces, por eso no les doy como tal unos valores. Sí les pido el favor que por favor vayan a la norma y revisen más o menos cuánto es. Para sólidos sedimentables, generalmente la norma pide 5 mililitros por litro. Para algunas actividades es un poquito más restrictiva y pide 1 mililitro por litro. La DBO, demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Esto también lo vimos. Vimos que se expresaba también en miligramos por litro de oxígeno y que es la medida de la cantidad de oxígeno, cuánto oxígeno requieren los microorganismos, ¿cierto?, para degradar la materia orgánica, para estabilizarla, para oxidarla, bajo condiciones aeróbicas en un periodo de 5 días a 20 grados centígrados. Entonces, así como la DQO, la DBO también me va a representar la cantidad de materia orgánica. Si un vertimiento tiene una DBO y una DQO muy altas, pues eso quiere decir que tiene más carga contaminante. Esos son los parámetros clásicos que se utilizan para eso. Bueno, se me olvidó en el video pasado darles como más o menos cuáles son los rangos, ¿no? Un agua residual doméstica tiene de DQO por ahí entre 300 a 400 y de DBO entre 150 a 200 miligramos por litro, ¿sí? Un agua cruda sin tratar. Un agua industrial, entonces ya pues cambia completamente esa concentración. Por ejemplo, una empresa de lácteos, un vertimiento de una empresa de lácteos puede estar de DQO de 1000, de 2000, de 3000 miligramos por litro, y la DBO también muy alta de 1000, 2000 miligramos por litro. Lo mismo, por ejemplo, los lixiviados de los rellenos sanitarios, ¿cierto? Que ese es ese líquido que sale de las basuras. Esos lixiviados también tienen DQOs de 10.000, 13.000 miligramos por litro. Bueno, para que sepan como un valor de referencia. Igual por eso también les pido que miren la norma para ver cuánto es lo permisible. Entonces, lo mismo, acá vuelvo a medir cantidad de oxígeno, pero esta vez va a ser la requerida por los microorganismos para degradar la materia orgánica. Fíjense, acá está la reacción, siempre se produce dióxido de carbono y agua. Esos microorganismos pues van a estar reproduciéndose, ¿cierto? Van a generar nuevas células, nutrientes, energía y demás. Lo que les decía, oxígeno disuelto se mide en miligramos por litro de oxígeno y es la cantidad de oxígeno libre que tiene la muestra de agua. DQO también se mide en miligramos por litro de oxígeno, pero es la cantidad requerida para oxidar de forma química la materia orgánica, ¿cierto? Y la DBO es la cantidad de oxígeno, o sea, también en miligramos por litro de oxígeno requerida por los microorganismos para degradar la materia orgánica. Biodegradable. ¿Cuál es la diferencia de DQO y DBO? En la DQO, la que oxida la materia orgánica es el dicromato de potasio, ¿cierto? Que es un químico en condiciones ácidas y por lo tanto ese químico pues va a oxidar tanto lo biodegradable, ¿cierto? Lo que se pueden comer acá, lo que pueden degradar aquí los microorganismos, más lo que no
materia que no sea biodegradable, que sea inorgánica. Por eso generalmente la DQO es mayor que la DBO. En aguas residuales se dice que más o menos el doble, ¿cierto? Porque el químico va a oxidar una mayor cantidad de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. En cambio aquí en la DBO yo prácticamente estoy midiendo solo la materia orgánica biodegradable, ¿cierto? Lo que esos microorganismos no puedan degradar, no puedan estabilizar, pues no lo va a tener en cuenta en la medida de la DBO5. Ustedes ya habían visto conmigo en la teoría esta gráfica, ¿cierto? La DBO en el tiempo, entonces el consumo de oxígeno va a ser exponencial, obedece a esta función, ¿cierto? Lleva a ser la DBO a cualquier día, va a ser igual a L es esta, ¿cierto? Que es la DBO última, acá está señalada la DBO última, eh, por 1 menos 10 elevado a la menos k, que esta sería la constante de descomposición por el tiempo. Nosotros cuando medimos la DBO5, ¿cierto? Estamos más o menos acá en el quinto día y lo que estamos midiendo es entre el 65 al 75% de la materia orgánica. Si yo quiero tener la DBO última, pues tengo que esperar entre 20 a 30 días y pues eso es muy largo, ¿no? Tendría que medir. Si yo quiero tener por método Winkler esta curva de esta forma, pues tendría que hacer muchas botellitas, una para cada día, para poder graficarla así. Nosotros en sí lo que tenemos es la DBO a los 5 días, solamente vamos a tener un valor. Bueno, acá en esta gráfica tenemos la DBO y tenemos el efecto de la nitrificación. Recuerden que después del quinto día, generalmente en aguas residuales domésticas, puede empezar a ocurrir la nitrificación, que es el nitrógeno orgánico que se ha convertido en nitrógeno amoniacal, ¿cierto? Ese nitrógeno amoniacal va a pasar a nitritos y va a pasar a nitratos, por lo tanto va a haber un consumo de oxígeno que me van a generar pues una DBO mayor. ¿Cuál es la idea? Siempre que hago el ensayo, utilizar un inhibidor de nitrificación para que no vaya a ocurrir esto y no me afecte, no me vaya a interferir en el ensayo. Por eso también se hace la DBO a los 5 días, para evitar, para que sea antes de que ocurra la nitrificación. ¿Por qué a 5 días a 20 grados centígrados, como dice acá? Miren, condiciones aeróbicas durante un periodo de 5 días a 20 grados centígrados. 5 días por el tema de la nitrificación, 20 grados centígrados fue la temperatura que escogieron en Estados Unidos. Recuerden que el estándar métodos que seguimos es un estándar de Estados Unidos, es a nivel pues mundial y todos los países hacen los métodos de acuerdo pues generalmente, ¿no? También hay otras normas, pero casi todos los laboratorios siguen el estándar métodos. Y 20 grados centígrados es la temperatura de los ríos promedio en verano en Estados Unidos. Entonces los gringos pusieron como ese estándar y todo el mundo lo hace de esa forma. Todo el mundo lo hace de esa forma para que sea comparable, ¿no? Para que las DBO puedan ser comparables los datos que estamos midiendo. ¿Qué es importante tener en cuenta de la demanda bioquímica de oxígeno de ese ensayo? Pues es un ensayo que tiene varios factores de incertidumbre. Entonces, los microorganismos son los que van a hacer el trabajo de degradar la materia orgánica. Por lo tanto, yo debo garantizar que en el ensayo pues haya una gran variedad y número de microorganismos. Cuando no hay una gran variedad y número de microorganismos, debo hacer siembra con un agua residual doméstica, un lodo activado, o sea, se le agrega a la botella 2 o 3 mililitros de un agua residual doméstica o de un lodo activado. ¿Para qué? Para asegurarme que haya microorganismos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un agua residual industrial, pongámoslo en una curtiembre que tiene tóxidos, que tiene cromo y demás. Generalmente no va a tener las aguas industriales no van a tener muchos microorganismos que me descompongan la materia orgánica, entonces debo hacer siembra. Para el agua que estamos manejando para las prácticas, que es un agua residual doméstica, los datos que van a tener, no hicimos siembra porque un agua residual doméstica que tiene mucha materia fecal, pues va a tener muchísimos microorganismos y no hay necesidad de hacer siembra. Es importante la temperatura constante, o sea, durante los 5 días debe haber
la temperatura constante, la incubadora debe estar a 20 grados centígrados. A veces, algunas veces pues se necesita aclimatación al sustrato, ¿cierto? Cuando se hace siembra y esos microorganismos para que estén acostumbrados y estén degradando la materia orgánica de forma efectiva, se deben aclimatar, ¿sí? Por si hay sustancias inhibidoras o algunos compuestos. Bueno, también hay que tener en cuenta las condiciones ambientales como temperatura, incubación en oscuro, ¿cierto? Para que no vayan a crecer algas y me generen ahí interferencias y lo de inhibir la nitrificación. Entonces, generalmente siempre se hace de cubo y de DBO. La de cubo pues se hace de forma mucho más rápida, ¿no? En 3 horas. Para la DBO debemos esperar 5 días. Sin embargo, generalmente se hacen ambas para ver la biodegradabilidad, para ver qué porcentaje es de materia biodegradable y qué porcentaje no lo es. Y hay que, pues, cuando se hace el ensayo de DBO, pues tener muchas precauciones y tener todo esto en cuenta para que vayamos a tener un dato confiable. La determinación, entonces, ¿cómo se hace? Lo que se utiliza, como la íbamos a hacer en el laboratorio, es por el método Winkler. Entonces, lo que hacemos es varias diluciones. ¿Por qué hacemos diluciones? Porque ¿qué puede pasar si yo cojo 300 mililitros de muestra, le mido? Lo que vamos a hacer es la demanda de oxígeno, o sea, cuánto se consumió. Yo mido el oxígeno inicial en el día o de hoy y lo mido a los 5 días y la resta de esos dos voy a saber cuánto oxígeno se consumió. Pero si yo lleno esta botella de 300 mililitros de agua, pues es muy seguro que la cantidad de oxígeno es muy bajita y en el quinto día seguramente no va a tener oxígeno. Por lo tanto, lo que uno suele hacer es hacer varias diluciones, ¿cierto? Para asegurar, ahorita vamos a ver cómo sé cuántos mililitros de muestra agrego a la botella y hago unas diluciones con agua de dilución para asegurarme que al quinto día vamos a encontrar oxígeno para poder mirar el déficit. Lo que hago entonces es como una réplica, ¿cierto? Un duplicado, ¿cierto? Estas dos diluciones son la misma, esta también, esta es la misma. Y los testigos, siempre se ponen testigos que son solamente agua de dilución, que se deben considerar confiables para el cálculo. La idea es que el oxígeno final, o sea, lo que les decía en esta botella, estas las vamos a medir el oxígeno disuelto hoy y estas otras que son la réplica las vamos a incubar a 20 grados centígrados durante 5 días y después haremos la lectura de oxígeno disuelto final, ¿cierto? Y para cada una de estas diluciones yo voy a tener una DBO. Se consideran entonces confiables para el cálculo cuando el oxígeno final, o sea, de todas estas botellas, debe ser mayor a 1 miligramo por litro. Listo, la idea es que no vaya a ser cero porque entonces no sé si se consumió en el día 1, en el día 2, en el día 3 o en qué día. La idea es que haya un abatimiento entre la muestra, o sea, un abatimiento de oxígeno entre estas dos mayor a 2 miligramos por litro y el abatimiento de los testigos debe ser menor a 0,5. Estos como solamente tienen agua de dilución, pues ahí se supone que no va a haber materia orgánica, por lo tanto no se debería consumir mucho oxígeno. Esta entonces es la fórmula para calcular la DBO. El oxígeno inicial, cuánto había hoy, menos el final, ¿cierto? El final va a ser menor porque se va a ir consumiendo el oxígeno a medida que los microorganismos degradan la materia orgánica por los mililitros de la botella, que generalmente estas botellas son de 300 mililitros, divididos en los mililitros de muestra que utilicé, ¿cierto? Si tengo varias diluciones, pues para cada dilución determino una DBO. El procedimiento entonces, ¿en qué consiste? Primero debo preparar el agua de dilución, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Después se preparan las diluciones en las botellas Winkler, que era la que les estaba mostrando. Después medimos el oxígeno inicial a un conjunto de botellas, ¿cierto? A estas. Después las otras botellas las ponemos a incubar y después a esas botellas que incubamos les medimos el oxígeno disuelto final. Para cada dilución yo voy a tener un dato inicial, un dato final, un dato inicial, un dato final. Entonces, la preparación del agua de dilución, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el concepto de DBO? Dice la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para degradar la materia orgánica en condiciones aerobias. Tiene que haber oxígeno, ¿no? Si no hay oxígeno, pues ¿cómo voy a saber cuánto se consume? Entonces lo que hago es preparar el agua de dilución
la preparo con agua destilada, aireada, ¿cierto? A esa agua se le pone un aireador, una bomba de aire, no sé si lo vieron ahí en el laboratorio o varios aireadores de esos que son como de los de acuario, durante mínimo 24 horas. ¿Para qué? Para saturarla de oxígeno, para que el agua destilada tenga mucho oxígeno. Después, entonces, la guía dice que se agrega 1 mililitro de cada uno de estos reactivos por litro de solución. ¿Cuánta agua preparo? Entonces, dependiendo del número de diluciones que vaya a hacer. Aquí, por ejemplo, tengo 2, 4, 6, 8 botellas, ¿cierto? 8 botellas, cada una de 300 mililitros me va a dar 2.4 litros. Entonces, pues, y aquí la cantidad de muestra que agrego es muy poquita, entonces de una vez preparo 2.4 litros, ¿cierto? Los agrego aquí y le agrego entonces ya no 1 mililitro, sino 2.4 mililitros de cada uno. Se deben hacer pues en este orden. Lo que agregamos de esos reactivos son buffer fosfato, sulfato de magnesio, cloruro de calcio y cloruro férrico. Esto lo que me va a asegurar es que el agua tenga un pH adecuado, ¿cierto? Para que las bacterias estén ahí degradando la materia orgánica, ¿cierto? Sobre todo eso lo hace este reactivo. Y los otros reactivos lo que me dan son nutrientes, ¿cierto? Calcio, hierro, magnesio, fósforo, que son nutrientes, son lo que necesitan los microorganismos para estar felices durante esos 5 días que van a estar en incubación degradando la materia orgánica. Si los microorganismos no degradan la materia orgánica o no están aclimatados, pues mis datos de DBO no van a ser muy confiables. Eso era lo que les quería mostrar acá en esta tabla que tal vez no se las expliqué. Si la simiente, ¿cierto? Los microorganismos no hacen bien su papel, voy a tener una DBO por este estilo. ¿Listo? Miren la diferencia entre una simiente no aclimatada y una simiente que esté aclimatada. Lo mismo, si no tengo un gran número de microorganismos y no hice siembra, voy a tener algo así, así tengo un número suficiente de microorganismos. Entonces, para eso es el agua de dilución, ¿cierto? Para proveer oxígeno en la muestra, nutrientes y pH para los microorganismos. Una vez preparada entonces el agua de dilución, lo que hacemos es preparar las diluciones en las botellas, ¿no? Estas botellas van a estar vacías, generalmente son de 300 mililitros, y entonces lo que hacemos es determinar cuántos mililitros de muestra debo agregar a cada botella. ¿Cómo lo hago? Con esta tabla que tenían en la gráfica. Y acá en esta tabla está la DBO medible, o sea, la DBO esperada, cuántos mililitros de muestra debo agregar a la botella. ¿Ustedes qué tienen? Ustedes generalmente uno siempre hace primero DQO y después hace DBO. Entonces con el valor de DQO que tendrían, si supongamos, no sé, me dio 300 miligramos por litro la DQO. Entonces la DBO esperada va a ser más o menos la mitad, unos 150. Entonces busco aquí un rango donde esté 150, por ejemplo, en este está y en este está. Me podría hacer entonces, por ejemplo, esta dilución de 5 mililitros, ¿cierto? Agrego en ambas botellas 5 y 5. Y también podría hacer por seguridad esta otra de 60 a 210 y agrego 10 y 10 en otro par de botellas, ¿no? Por eso en esta gráfica podemos tener varias diluciones. Cuando son, por ejemplo, muestras para análisis externo, para clientes externos, pues hacemos hasta duplicado y réplicas para asegurar la confiabilidad de los datos. Entonces cogemos con una pipeta y medimos esos mililitros de muestra que determinamos de esta forma y los agregamos a cada una de las botellas, acuérdense que es por duplicado, y llenamos la botella con agua de dilución que preparamos en el punto anterior. Las botellas se llenan más o menos hasta acá y con la tapa es el volumen de los 300 mililitros. Hay que tener en cuenta entonces que pues siempre debo preparar dos botellas que sean testigos, ¿cierto? Un testigo inicial, un testigo final para ver que el abatimiento tiene que ser menor de 0.2. Hay que preparar dos botellas por cada dilución, ¿no? Para tener el dato inicial, dato final. Se debe asegurar que no queden burbujas. La idea es que cuando ustedes tapan esa botella no quede ninguna burbuja porque en el aire pues va a haber oxígeno disuelto y me puede interferir en el ensayo. Y se lleva a incubar una de las botellas por cada dilución, incluyendo uno de los testigos, ¿no? Lo que les decía en esta gráfica. A esto les vamos a medir el oxígeno disuelto hoy. Esto los incubamos a 20 grados durante 5 días
para medirlos a los 5 días. El paso 3 entonces es medir el oxígeno inicial en cada dilución y en el testigo, ¿no? Entonces en cada botellita vamos a medir el oxígeno disuelto. Para medir el oxígeno disuelto, o sea, fíjense que ahí yo no estoy midiendo el oxígeno disuelto de mi agua. Bueno, aquí estoy midiendo de una dilución. Teníamos 5 mililitros de agua residual y lo completamos con agua de dilución que está saturada de oxígeno. Si yo le fuera a medir, ustedes no van a medir oxígeno disuelto de la muestra, ¿no? Si fuera así, pues llenaría la botella con los 300 mililitros de muestra y eso no lo van a hacer ustedes. Acuérdense que la medida de oxígeno disuelto es una medida indirecta para poder cuantificar cuánto es la DBO. Entonces lo que hacemos es agregar 1 mililitro de sulfato manganoso y 1 mililitro de solución alcalina de yoduro nitruro. Cuando yo agrego ambos reactivos se va a poner carmelito. Si se pone carmelito es porque hay oxígeno disuelto. Si se pone blanco es porque no hay oxígeno disuelto. Tapamos las botellas, invertimos 15 veces, se deja sedimentar, que es como así, esto va a estar todo café, dejamos sedimentar, si ven que se forma como un floc. Una vez sedimente, volvemos a agitar otras 15 veces y volvemos a dejar sedimentar. Después de hacerlo 2 veces, ¿cierto? Dejar sedimentar 2 veces y de revolver, agregamos el ácido sulfúrico concentrado y nuevamente mezclamos bien hasta que ya no se observe ningún floc. Esta sería la imagen final. Yo siempre les digo, queda como whisky y después ahí sí se acuerdan de los colores y todo. Acá está como la parte química de lo que estamos haciendo. Entonces, el método para medir oxígeno es método de la modificación del nitruro, el método Winkler. Estas son las botellas Winkler. Lo que hacemos es llenar los 300, ¿cierto? Ustedes ya las tenían, que era muestra más agua de dilución. Y lo que hacemos es, ¿cuál es el fundamento del método? Entonces, ustedes agregaron sulfato manganoso, ¿cierto? Aquí, sulfato manganoso y yoduro nitruro. Entonces, ¿qué pasa? El manganeso en condiciones alcalinas está alcalino porque el yoduro nitruro es alcalino. Bueno, entonces ahí aseguro que las condiciones sean alcalinas. ¿Qué va a pasar con el manganeso o el sulfato manganeso que agregué? Si hay oxígeno, me va a formar óxido mangánico, MnO2, y ese óxido mangánico es de color carmelito, así como lo ven acá. Si no hay oxígeno, ese manganeso se va a precipitar como hidróxido de manganeso y va a ser blanco, ¿listo? Si es blanco es que no hay oxígeno, si es café es que sí hay oxígeno. Después, entonces, ¿qué hacemos? Cuando agregamos el ácido en este paso y se revuelve, si ven que como queda así, en condiciones ácidas, ¿qué va a pasar? El yodo, y ustedes van a decir, ¿el yodo de dónde apareció? Cuando agregaron el yoduro nitruro. Cuando agregaron el yoduro nitruro, ahí agregaron yodo. ¿Y qué pasa con el yodo? El yodo entonces se va a oxidar en condiciones ácidas y va a pasar de yodo -1 a yodo 0. Esto es el yodo libre, ¿cierto? La cantidad de yodo liberado va a ser proporcional o es equivalente a la concentración de oxígeno disuelto en la muestra. ¿Y cómo sé cuánto yodo se liberó? Mediante una titulación con sulfato de sodio, que es el paso que sigue. Entonces, bueno, generalmente en todas las medidas de oxígeno inicial ustedes acabaron de diluir un poquito de agua residual, como se dieron cuenta, con agua de dilución, y esa agua de dilución, como está saturada de oxígeno, pues va a tener concentración, va a tener alto oxígeno, por lo tanto siempre se les pone carmelito. El problema es con las botellas, con estas, al quinto día que tengan oxígeno. La idea siempre es hacer una dilución, fíjense acá una dilución, entre más grande sea la DBO, pues más poquita muestra va a tener que hacer y en estos casos cuando es muy poquita muestra se recomienda diluir para asegurar que en el quinto día haya oxígeno, porque lo que les decía, si no, no voy a saber en qué momento se consumió, si en el tercero o en el segundo día. Entonces, bueno, íbamos en este paso que agregábamos el ácido sulfúrico, ahí el yodo se iba a liberar y luego lo que hacemos es medir la cantidad de yodo liberado en cada botella para saber cuánto oxígeno hay. Entonces lo que cogemos es de la botella
tomamos 201 mililitros. ¿Por qué 201? Porque cada vez que yo agregaba un reactivo y tapaba se iba a estar regando. Por lo tanto, ahí hacen un cálculo, en la guía está, y se dice que se toman 201, pero para los cálculos lo toman como si fuera 200. Bueno, cogen 201 entonces en la probeta, lo agregan a un Erlenmeyer y empezamos a titular. Este método entonces también es titulométrico. En la bureta, ¿cierto? Que sería la que viene acá, va la solución tituladora, que es tiosulfato de sodio, a una concentración aproximada de 0.025 normal. Al igual que para el FAS de DQO, les voy a dar la concentración exacta con todas las cifras decimales, que es la que deben poner en sus cálculos. Entonces empezamos a titular con esa solución, hasta va a estar de amarillo oscuro, ¿cierto? De color whisky, lo van a pasar a amarillo pollito, amarillo clarito. Una vez está en amarillo pollito, amarillo clarito, agregan el indicador. El indicador en este ensayo es el almidón, agregan 1 mililitro de almidón. El almidón se va a poner, en esta foto no se ve muy bien, se pone como azul, morado, negro, se pone oscuro, y continuamos la titulación hasta que el color azul desaparezca y esto me quede transparente. Una vez me quede incoloro, paro la titulación y leo los mililitros de tiosulfatos gastados para virar el color. El paso 4, pues entonces, bueno, entonces en el día 1 tenemos los datos de oxígeno inicial de todas las botellas. En el día 5 lo que hacemos es medir el oxígeno disuelto final a las botellas que incubamos durante 5 días a 20 grados centígrados. Otra vez, a cada botellita se le hace el procedimiento que hicimos anteriormente y mediante esta fórmula yo calculo los miligramos por litro de oxígeno en cada botella, ¿no? Ustedes entonces van a tener, para las botellas del día 1, pues es el oxígeno inicial, para las botellas al final de los 5 días de incubar va a ser el oxígeno disuelto final. Y entonces la diferencia entre los dos, el inicial menos el final, por el volumen de la botella, que generalmente son 300, sobre los mililitros de muestra que utilizamos. Estos de acá fue la muestra que agregué a la botella, ¿no? Los que dijimos para nuestro ejemplo 5 o 10. Para calcular el oxígeno, ¿no? Esto es lo que después voy a reemplazar acá. Lo hago con los mililitros de gastados de tiosulfato, la normalidad del tiosulfato, que es 0.025, bueno, ustedes toman todas las cifras con los decimales, por 8000 dividido en los mililitros de muestra, y ahí sí toman como mililitros de muestra los 200, ¿no? No 201, sino 200, que fueron los que utilizaron para hacer la titulación para hallar oxígeno disuelto, y la DBO con esta fórmula. Este es el formato que les voy a subir en la hoja de Excel, donde entonces está, generalmente lo que se llena es el testigo, que el testigo pues no lleva muestra, ¿cierto? No lleva nada de muestra, los 300 mililitros son de agua de dilución. Y acá están las diluciones pues que se utilizó para el agua cruda, para el agua tratada, ¿no? Esto es lo que saqué de la tabla que les mostré según la DBO esperada. Entonces ahí les voy a dar unos datos y se utilizaron 2 diluciones. El número de frascos, que cada botellita de estas generalmente trae aquí un numerito, entonces generalmente se ponen los números para saber cuál es el inicial y cuál es el final. Y lo que les doy son los mililitros gastados en la titulación de cada una de esas botellitas. Con eso entonces ustedes deben calcular el oxígeno disuelto por esta fórmula y la DBO con esta. Muchas gracias. Cualquier duda o inquietud me cuentan. No olviden por favor revisar la norma, mirar los valores permisibles de DBO, de DQO, de sólidos, de color, pH, y ya. Con eso entonces damos por terminadas las clases de laboratorio de INSA y quedan vistos todos los temas.